Bueno, mi gente, y en este episodio vamos a estar haciendo las famosas Baby Back Ribs. Te voy a estar enseñando también cómo removerle la membrana a tus costillas para luego sazonarlas con el sazón que tanto me encanta. Las voy a estar levemente ahumando con leña de manzana y de cereza en mi parrilla de gas Weber. Y esto va a quedar así, chequéate esto. Ay papá, como se ven esas costillas. Y las voy a estar terminando con una salsita de barbecue y guayaba. Y chequéate cómo eso se va a ver. Así que si tú quieres hacer unas costillas como esta bien abusadoras, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle esa campanita de notificaciones para que no te pierdas este video que va a quedar como de costumbre, bien abusador. Y esto es solamente aquí en Charnecos Barbecue Grill. Y hoy vamos a estar haciendo mi corte de carne favorito a la parrilla. Estas son las famosas Baby Back Ribs. Y lo primero que vamos a hacer es sacarlas del empaque. Y sí, muchas veces tienen un fuerte olor a carne. Casi siempre yo lo que hago es que las enjuago un poquito con agua y ya se le va. Pero si tú las quieres bautizar con limón, vinagre y todo lo demás, pues adelante. Y lo que vas a hacer es, vas a agarrar un cuchillo de mantequilla, como el que tengo aquí, y poco vas a empezar a crear espacio para entonces empezar a meter tus dedos y poco a poco ir levantando este cartílago transparente que se llama la membrana. Hay algunas personas o restaurantes que se las quitan, pero hay otros que se las dejan. Los restaurantes o personas que le dejan la membrana es porque, como puedes ver, la membrana es como si fuera un pedazo de plástico. Eso se lo dejan para tratar de que esa carne quede lo más jugosa posible. En mi caso, a mí no me gusta y yo lo que quiero es que el sazón y el humo le penetre a la carne. Y yo me imagino que tú sabes de dónde vienen las costillas, ¿verdad? Estas son costillas de cerdo y vienen de la parte superior. Por eso es que son así medias curviadas. Y estas no se usan para competencia. En competencia solamente se usan las Saint Louis, que son cuadraditas. Y yo me imagino que ya tú sabes con qué yo voy a adobar estas costillas, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a estar usando el sazón original de Weber. Si nunca lo has probado, yo te lo recomiendo. Es muy bueno, a mí me encanta. Lo puedes conseguir en las descripciones de este video aquí en YouTube. Y con 4 ingredientes ya tú puedes hacer tu propio rub. Esto normalmente contiene sal, pimienta, paprika y azúcar morena. Pero si lo quieres hacer un rub modificado a tu manera, tú sabes que le puedes añadir un poco de ajo en polvo o hasta cebolla en polvo. Y no estoy usando un binder cuando estoy adobando mis costillas. Al binder se le llama normalmente la mostaza amarilla y eso se le echa a las costillas, al brisket o así no a un pernil, a un pork butt antes de echarle el sazón. El mito es que si no tiene ese binder, ese sazón no se le va a pegar a la carne. Pero como ustedes pueden ver, ya yo las adobé, las viré y el sazón todavía sigue ahí. Así que para mí eso sigue siendo un mito. Ahora en el futuro, sí, vamos a tratarlo como quiera. Vamos a experimentar con él. Y estas costillas yo las adobé la noche anterior. Simplemente porque no quería hacer este revolú por la mañana. Pero tú las puedes adobar 1 hora o 2 horas antes ese mismo día. La cuestión es que te queden así como estas. Bien abusadoras. Ahora, ¿te acuerdas que te mencioné una salsita de barbecue con guayaba? Esto es lo que voy a estar usando. Pasta de guayaba. Voy a estar usando una salsa de barbecue, un restaurante que me gusta. Se llama Manis. Aquí cerquita de casa. Y un poco de jugo de parcha. Así que voy a picar 2 barritas, así como tú ves, de esta pasta de guayaba. Y estas las voy a tener listas para ahorita cuando empecemos a inventar con esta salsita. Y como ustedes ya saben, esta es una parrilla de gas, pero
vamos a inventar como quiera. Así que voy a estar usando un poquito de esta maderita de manzana y esta leña de cereza. Y las tengo que mojar. Yo sé que los expertos van a decir que no se mojan por la humedad, etcétera, etcétera, pero las tengo que mojar porque si no se prenden fuego. Las pongo en estas canales que tengo en mi parrilla, pero si tú no quieres hacer este invento, en la descripción del video también te dejo unos smoke bars y unos cilindros de pellet. Y ahora sí, mi gente, ya la parrilla está calientita. Los tres quemadores están en low, la parrilla a 300-350 grados y nos vamos a tardar unas 2 horas a 2 horas y media con estas babies. Después de unos 15 a 20 minutos con la carne hacia abajo, entonces que tú las vas a chequear. Si tú ves que ellas ya se ven lindas, un colorcito lindo que tú puedes aprobar, lo que vas a hacer es que las vamos a virar. Ahora el hueso va a estar hacia abajo. Acuérdate que el hueso va a proteger la carne. Y aquí le vamos a dar otros 15 a 20 minutos más aprovechando ese ahumado. Y ahora lo que voy a hacer es que en una bandeja le voy a echar un poco de líquido. En este caso va a ser jugo de manzana. Y después de unos 30 a 40 minutos vamos a poner nuestras costillas en la bandeja. Mucha gente usa papel de aluminio. Pero ¿y si ese papel de aluminio se llega a romper? ¡Ah! Tú sabes el reguero que va a haber. Por eso es que yo siempre uso las bandejas. Así que le vamos a colocar un poquito de mantequilla. Las vamos a tapar y vamos a virar para atrás por lo menos en una hora. Vamos a darle una hora a ver cómo están esas costillas, si están blanditas. La meta de estas costillas es que queden al estilo de competencia. The perfect bite. La mordida perfecta. Eso lo que quiere decir es que la carne va a estar bien blandita, pero solamente ese bocado que vas a tomar es lo único de carne que se va a desprender del hueso. Si a ti te encanta que esa carne se salga de ese hueso, que eso esté fall off the bone, pues el video número 65 es para ti. En este caso, mira, estas costillas ya están listas en 2 horas, así que vamos a empezar a inventar con esta salsita de barbecue guayaba. Así que en mi sartén de hierro coloqué un poco de mantequilla, le coloqué las 2 barras de pasta de guayaba que ya yo había picado ahorita y un poco de jugo de parcha. Eso lo que vamos a hacer es vamos a dejarlo que eso se derrita poco a poco. Si ustedes han bregado ya anteriormente, han trabajado con la pasta de guayaba, sabe que se toma un poco de tiempo a que esa pasta derrita. Y poco a poco con una cuchara grande vas a tener que seguir ahí meneando esa pasta para seguir rompiendo los pedacitos que se quedan hasta que eso se pueda derretir completo y haga la salsa de pasta de guayaba con ese jugo de parcha. Una vez tú tengas esta consistencia es que entonces le vamos a estar añadiendo, en este caso en una salsa de barbecue de restaurante que queda al ladito de casa, Manny's Shop House. A mí me encanta esa salsa en sus costillas y por eso es que la estoy usando. Y así se supone que quede nuestra salsa de barbecue con la salsa de guayaba y jugo de parcha. Ahora lo que vamos a hacer es, estas costillas estuvieron 40 minutos a fuego directo, 1 hora en la bandeja y ahora vamos a ponerlas nuevamente por algunos 20 o 30 minutos en la parrilla. Eso es a lo que le ponemos, era toda esa salsita por encima y chequéate eso. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encanta la salsa barbecue. Y la idea aquí es ponerle suficiente de esta salsa por encima. No las voy a inundar después que las pique. Solamente es ahora para crear ese glaseado por encima. Chequéate de lo que estoy hablando.
Y estas costillas ya están. Esa salsa se ha caramelizado por encima de esa carne. Y esto se ve bien abusador. Así que vamos a verla un poquito más de cerca. Dame un zoom a eso ahí. Chequéate eso. Yo sé que ustedes casi las pueden probar. Brutal. Así que ahora cuando las estén picando, tienen que tener cuidado, porque es difícil ver dónde está el hueso. Si eso les pasa, lo que vas a hacer es que las vas a levantar un poquito, chequea dónde está el hueso y sigues picando. Y así es como queda este invento, mi gente. Así que lo que falta es, vamos a probarla a ver si nos graduamos o no nos graduamos. Vamos allá. Bueno, mi gente, y así quedaron nuestras babies. Vamos a chequearla aquí. Ay, papá, chequéate esta, mira. Mira qué linda colorcito que cogieron, mira. Con la maderita de manzana y cereza. Vamos a ver si quedaron buenas de verdad. Vamos a ver. Este pedazo tiene más acá. Mira cómo quedaron. No se caen de hueso la carne, era. Perfect bite. No están sobrecocinadas. Saborcito de guayaba también. Dulcecito. Quedó nítido, mira. Tengo aquí unas mismas congeladitas, mira. Ay, papá. Y estas mazorquitas, ya tú sabes que el video viene por ahí también. Dame un like al video si te gustó, compártelo si aprendiste algo nuevo y yo te veo en la próxima aquí, donde te ponemos a cocinar en tu parrilla, en Charnecos Barbecue Grill.